5 estrategias para crecer espiritualmente. Así como lo oye, el crecimiento espiritual es algo completamente bíblico. El Señor en su palabra nos indica y nos señala que nosotros debemos de tomar en cuenta el asunto del crecimiento espiritual, nosotros poder avanzar, escalar espiritualmente. Y es que la palabra del Señor especifica que nosotros debemos de ser diligentes, progresar en el evangelio y cada día subir un escalón. Pero para eso el Señor nos dejó algunas estrategias, algunas técnicas conforme a la palabra de Dios, conforme a las Santas Escrituras, que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. En este video te darás cuenta de esas 5 estrategias que tú puedes aplicar, que de seguro 100% serán de gran bendición para tu vida, y que tu vida espiritual será distinta, no será la misma. De seguro que vas a notar un cambio cuando empieces a ponerla en práctica. Primera de Corintios capítulo 3 verso 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo a los corintios. Fíjese cómo él está hablando. El apóstol Pablo está esperando que ellos sean personas espirituales y que él no tiene la necesidad de hablarle como a niños, como a carnales. O sea que nosotros tenemos un compromiso de permanecer en ese estándar y no bajar y no desmayar en aquello que el Señor nos ha llamado a nosotros. Esa santidad, ese sometimiento y esa firmeza. Mire lo que dice el verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese lo clara que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo está amonestando a estas personas, a estos creyentes, dándole a entender que ya ellos necesitan dar esos frutos dignos de arrepentimiento, que no tienen que andar en todas esas cosas. El apóstol Pablo está haciendo una comparación. Si no hubiese así, no hiciera esa comparación, pero vamos a seguir nosotros leyendo palabra de Dios para que nos demos cuenta de que esto es completamente bíblico y que debemos de ponerlo en práctica y ponerle asunto. Mire lo que dice también Primera de Corintios, el mismo libro, pero el capítulo 13, verso 11, dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como a niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros venimos con muchas cosas, con mucha mala costumbre, venimos nosotros con todas esas cosas, con todo ese peso, pero aquí nosotros debemos de ¿qué? Crecer espiritualmente. El término crecer, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros nacimos. Cuando un niño nace, el niño va creciendo. Como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de nacer de nuevo, y todo aquel que nace tiene que crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de nosotros preocuparnos en crecer espiritualmente. Dice la palabra de Dios también en el libro de Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese, la palabra clave aquí es perfeccionando. Algo que se perfecciona, que es algo que se empieza y que se le va dando carácter, se le va dando forma hasta perfeccionarla. Por eso nosotros en el evangelio vamos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, aplicando esas cosas que quiero que sepas y quiero que ponga en práctica en tu vida, porque yo estoy seguro que será de gran bendición para ti y para otras personas que tú le vas a compartir. Efesios capítulo 4 verso 22, mira lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Mira lo que está diciendo, que nos despojemos del viejo hombre. Hay una acción que nosotros tenemos que ejecutar. Es cierto que el Señor Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados, lo echó en el fondo del mar y jamás se acuerda de ellos, pero debes de tú de hacer algo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para ganarnos la salvación? Nada, pero sí para nosotros valorar esa salvación, que es algo muy distinto. Ahí sí nosotros debemos de ser diligentes y ejecutar en aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos para así crecer espiritualmente. Colosenses capítulo 3 versos 9 y 10 en adelante: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros no debemos de ser conformistas. No te conformes con ir y sentarte en una silla, no te conformes con andar con la Biblia en la mano solo por andar, no te conformes con decir que eres, sino que tú demuestres
demuestre que verdaderamente lo eres. Tú no puedes andar en el mundo diciendo que eres cristiano y que no se evidencie esa genuinidad de un cristiano. Ahora sí llegó el momento de conocer esas 5 estrategias y de ponerla en práctica desde hoy mismo para nosotros empezar a ver los resultados, para nosotros empezar a obtener esos beneficios espirituales que de seguro son de bendición para nosotros. La estrategia número 1 es el estudio de la palabra. No es lo mismo que tú leas la palabra y que tú estudies la palabra. Hay personas que simple y llanamente leen la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú puedes quizá leerla y leer un capítulo, 2, 3, 4, 5, hasta 6 capítulos y no está mal, pero cuando tú estudias la palabra, tú te detienes, tú analizas, tú profundizas en la palabra, el Señor te revela los misterios que están en la palabra, el Señor te habla de una manera más fina por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque tú estás conectado, porque tú estás meditando, tu mente está 100% conectada ahí en la palabra, te apartas en un lugar aislado, en un lugar donde no haya mucho ruido, trata de hacer ese hábito de leer la palabra todos los días, no tienes que leer 10 capítulos diarios, pero con tú centrarte en un capítulo, en un versículo, cómo así empezar a aplicar esos principios de estudios bíblicos en lo que tú buscas el significado de la palabra, en fin, que tenga sentido lo que tú lees, que tú comprendas lo que lees, que tú puedas entender, le oras al Señor para que el Señor te dé la revelación de lo que estás leyendo y de seguro que tu vida va a empezar a crecer espiritualmente y que tú tendrás una mayor comprensión del evangelio fundamentado en la palabra de Dios. Cada vez que escuchas que están predicando, tu mente se va a conectar y va a decir, pero wow, mira, eso que yo leí es así. Incluso cuando la persona lee un texto bíblico por ahí que va a predicar o algo, ya tú vas adelantado. ¿Por qué? Porque tu mente está ahí. Pero no solamente el conocimiento, sino nosotros debemos de ponerla en práctica y poco a poco te darás cuenta que tu vida espiritual va creciendo. Entonces, ¿cómo te das cuenta de ese crecimiento? Por medio de esta estrategia que te mencioné, la número 1. El Señor te va dando un conocimiento increíble. A veces estás hablando de un tema y se te conecta a la mente y dices, pero wow, verdaderamente de esto yo leí ahorita, esto yo lo estudié ahorita. Esa es la estrategia número 1 que sin duda no falla e incluso es un mandato que el Señor nos da, que debemos de escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Eso le dijo Jesucristo a los fariseos. Estrategia número 2, la oración. La oración sin duda es una de las herramientas más poderosas para el creyente, la herramienta que no puede faltarle al creyente, al igual que la lectura y el estudio de la palabra, es la oración. Mire, mi hermano, usted tiene que orar, tiene que tratar y hacer el esfuerzo de orar lo más que pueda. Cuando tú oras, se rompen cadenas. Cuando tú oras, algo está aconteciendo en tu vida. ¿Cómo así? Cuando tú oras, no solamente por ti, aquí es que está el misterio. Cuando tú oras y oras, ¿por quién? Oras por las almas perdidas, ora por tu familia, pues tú vas creciendo espiritualmente porque hay una disposición a tu favor. Bien, y la Biblia hay ejemplos de más para corroborar esto, de que cuando tú oras, tú tienes un crecimiento espiritual increíble. Incluso la palabra dice, orad sin cesar, que tú estés orando las 24 horas del día. No, lo que te está diciendo es que tú tienes que, bueno, yo voy en el camino, voy conduciendo, pues yo puedo ir orando hasta en la mente. En el trabajo tengo unos minuticos libres, yo puedo aislarme en un lugar un poco tranquilo y orar. Cuando llegue a mi casa, ese momento de oración no puede fallar, no puede faltar y tu vida espiritual va creciendo. Tú vas a vencer aquello que te hace la guerra, tú vas a vencer aquello que te afecta, esa pereza que te visita para que tú no ores, para que tú no leas la palabra, es lo que no te está dejando crecer espiritualmente. Estrategia número 3 y una de las más importantes, el ayuno. Aunque parezca significativo, el ayuno es una de las estrategias, es una de las técnicas más importantes en el creyente. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó en la palabra. Hay ejemplos de más en la Biblia de qué pasaba cuando las personas ayunaban y se humillaban. El ayuno principalmente tiene como objetivo nosotros presentarnos delante de Dios humillado para que el Señor nos perdone y nos limpie de nuestros pecados. Pero hay otros beneficios que llegan a nuestra vida espiritual. Por lo tanto, nosotros crecemos espiritualmente y la carne mengua. La carne es debilitada y el espíritu es fortalecido. Por lo tanto, tú vas a crecer espiritualmente. Tu vida espiritual será más firme. Tú vas a poder resistir más a las tentaciones
oración. Tú le oras al Señor, como Él dice en su palabra, que nos guarde de la tentación. Cuando Él dice que nos guarda de la tentación, es que las tentaciones van a llegar, pero que no vamos a caer en esa tentación. Pero eso va de la mano con esas estrategias que ya te he mencionado: la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. El ayuno es una herramienta poderosa, es un arma poderosa para vencer en el mundo de las tinieblas cuando estamos sometidos, cuando estamos sumisos. Fíjese que no la puse de primero porque el Señor dice que obediencia quiero y no sacrificio, pero el ayunar es un sacrificio que cuando va de la mano con la palabra y de la mano con la oración y la obediencia, pues es un alma mortal en el mundo de las tinieblas para vencer esos espíritus inmundos y esos demonios que no quieren que nosotros avancemos en el camino del evangelio, para que nos sintamos desanimados, para que nos sintamos tristes, para que no creamos, para que dudemos, para que nuestra fe mengue, para que nuestra fe no sea esa fe que agrada a Dios, esa fe que sea hallada irreprensible delante de Él, esa fe que nos ayude a llegar hasta la meta, a llegar hasta el fin, a poder obtener la salvación, hasta esperar la venida del Señor Jesucristo. Esa es la fe que el Señor quiere, y esa fe nosotros la podemos mantener aplicando esas estrategias que yo te estoy mencionando. Estrategia número 4: congregarse. Sí, aunque parezca significativo, aunque no parezca algo tan relevante, el congregarse tiene un significado en el mundo espiritual. Cuando tú te congregas, se está demostrando sumisión. Muy importante el congregarse. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la congregación, vamos a escuchar palabra de Dios. El Señor puede utilizar a alguien más para darte una palabra, porque no siempre el Señor te va a hablar directamente a ti. El Señor va a utilizar otras personas para darte una palabra de vida, una palabra de fortaleza, pero también lo contrario, el Señor te va a utilizar a ti para que tú le des una palabra de vida a los hermanos en la congregación. Por eso el congregarse tiene un significado pero muy importante. Incluso dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que el congregarse, eso va de la mano con todo lo que nosotros hacemos dentro del evangelio. Estrategia número 5, y no la menos importante: hacer obra de evangelista. Fíjese, hay personas que solamente se preocupan en su vida espiritual, en crecer espiritualmente, como dice el tema, pero ¿y aquello a lo cual el Señor nosotros nos mandó? Esa misión que nosotros debemos hacer, ¿nos ayuda a nosotros? ¿El evangelizar nos ayuda a crecer espiritualmente? Pues 100% que sí, claro que sí. Una de las estrategias que a mí me ayudó en el principio a crecer espiritualmente fue esta, ya que esto me daba a mí esa seguridad, esa firmeza, ese valor, ese orgullo de ser creyente, de ser cristiano y de poder llevar la luz, la buena nueva de salvación a otros. Cuando tú eres bondadoso y llevas la palabra de Dios a aquellos perdidos, el Señor toma eso en cuenta y tiene misericordia de ti y te guarda también, porque tú estás siendo una herramienta y tú estás confrontando el reino de la tiniebla. Cuando tú llevas a cabo esta misión de llevar la palabra de Dios a los perdidos, de tu evangelizar, de tu llevar tratados, de tu llevar folletos, de predicar en las calles con una bocina, con un megáfono, tú estás confrontando el reino de la tiniebla, porque las personas están perdidas y dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, tú estás haciendo guerra contra el maligno, contra el reino del maligno, para arrebatarle las almas y vengan a los pies de Cristo esas almas que están perdidas. Por lo tanto, tiene un significado pero demasiado importante el hacer obras de evangelista. Estoy seguro que al ver este video y poner en práctica esas 5 estrategias que ya te he dado, tu vida espiritual será distinta, tu vida espiritual será otra, no será la misma, y poco a poco, al pasar de los días, va a ir viendo y te darás cuenta, notando el crecimiento espiritual, y el mismo Señor Dios Todopoderoso te va a utilizar de una manera distinta. Van a empezar a activarse esos dones que están ahí rezagados, que están ahí dormidos en ti, porque el Señor nos llamó para hacer una misión, para hacer una obra, para nosotros poner en práctica eso que ya Él depositó en nosotros. Si ha sido de gran bendición para tu vida este mensaje, este video, te invitamos a que te suscribas, a que comente, a que le dé like, comenta y escribe cuál de estas estrategias es la que más te agrada, es la que más te gusta hacer, y cuáles no hacía que vas a empezar a hacer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y recuerda que nuestra vida espiritual tenga un sentido.